atención, más que de lo que pensamos. Y venimos, como decía Ricky, en esta temporada hablando de tener la mente de Cristo, de una mente renovada. Y ahí sí podés poner bien, una mente renovada. Hemos hablado acerca de tener la mente de Cristo, de que el Señor nos renueve. Y no se trata solamente de renovar en lo intelectual o de sumar más información, ¿no? Sino de un cambio, de una transformación profunda que es espiritual. Y quería que me acompañen, vamos a la lectura de hoy, vamos a Efesios 4, 17 al 32, ahí está en el PowerPoint. Igual búsquenlo, anoten, así después sí. En realidad a mí cuando preparo es como difícil empezar a seleccionar porque uno le da ganas de poner todo, ¿no? Decimos Efesios, todo Efesios. Decimos cualquier libro es como que decís, no, se queda chiquito, pero bueno, seleccionamos después en sus casas. Sigan ahondando, profundizando. Efesios 4, 17 al 32. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aunque a veces sean temas que parece que los reiteramos acá, el mismo Pablo siempre dice, quiero insistir en esto. Y así nosotros necesitamos a veces temas en los que el Señor necesita insistirnos para que no lo olvidemos, para que lo apropiemos. Y acá está exhortando a decir, ya no vivan como vive la gente sin Cristo. ¿Cómo viven? Dice, de acuerdo a su mente vacía, el entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir? En tinieblas, en oscuridad, sin luz. Por causa, dice, de la ignorancia, por un lado, y también por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y acá está exhortándonos la palabra, decir, no vivan, es decir, ustedes ya conocen a Cristo, pero ojo con no vivir como si no lo conocieran, porque así vive la gente que no lo conoce. El Señor quiere que nos revistamos de que eliminemos esa vieja naturaleza y nos revistamos de la nueva. ¿Cómo? Renovándose en el espíritu de su mente. Que dice, revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y el Señor me traía una palabra con esto que tiene que ver con el orden. A ver si me podés poner la siguiente imagen. El desorden, el orden y el desorden. ¿Cuántos a veces su habitación, su casa se encontró así como help? Me acuerdo una vez que con mi hermano éramos chicos y teníamos la habitación y jugábamos con todos los juguetes y hasta nosotros mismos nos asustamos y dijimos, che, esto está demasiado desordenado, acá no se puede ni caminar. Antes de que nos dijeran nuestros padres, ordenen la pieza, ya nos horrorizaba a nosotros mismos. ¿Cómo sería, no? Ya estaba el desorden cuando te tapa. Y hay mucha diferencia cuando estamos en un lugar que esté ordenado a que esté desordenado, ¿no? Hace poco justamente Andrés en la prédica, hace un par de domingos nos hablaba y hacía esta comparación como nuestra mente, ¿no? Como una biblioteca, ¿se acuerdan? Donde a veces hay que reorganizar, a veces hay que quitar cosas, información, aprendizajes que hemos tenido y que a veces tenemos que revisarla. Y quería hablar un poquito también relacionado a esto, pero con el tema del orden y del desorden, ¿no? Esta semana estuvimos con Ricky en casa y bueno, a mí a veces me agarra esa locura de ponerme a ordenar. Y algo que yo quería hace rato, y ya venía hace rato diciendo,
Bueno, un día que podamos, que tengamos tiempo, que estemos ahí disponibles, vamos a atacar el garage. Es que él baje las cosas. Es que yo necesito ahí que él se suba, saque, bueno, las cajas y digo, vamos a ordenar, vamos a revisar, vamos a ver qué hay que tirar, porque uno en el año y en todo va acumulando cosas. Y realmente, también, por ejemplo, limpiar el patio, todas esas cosas que a veces se van juntando. Y me reía porque justo voy entrando a casa y veo un papelito, saco y digo, ¿esto qué es? Y eran los de la municipalidad que decía que iban a hacer limpieza barrial. Así que, listo, esta es la señal que estábamos esperando, la confirmación. Y bueno, es todo un trabajo, ¿no? Ponerse a hacer un orden, ¿no? Y buscaba en internet una de esas fotos de antes y después, si puedes poner. De esa foto hay muchas, ¿no? De antes y después, cuando está todo desordenado y luego está ordenado, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Que, generalmente vamos a preferir estar en un espacio que esté ordenado. O si me piden buscar algo, voy a preferir entrar al que está ordenado que al que está desordenado, ¿no? Imagínense, che, ¿me buscas la remera del Campa ahí? Y vamos a decir, no, ¿sabes qué? No la tengo, no sé dónde está, mejor déjala. Y aunque no nos guste a veces ordenar, porque lleva su esfuerzo, lleva su trabajo, ¿no? Nos da vagancia, pero sabemos que el desorden no es conveniente, ¿no? Y es verdad que hay cierto desorden por ahí que es bastante saludable, diría yo, de que es el del día a día, que a veces pasa, ¿no? Del ir y venir, de a veces los chicos, ¿no? Los niños que juegan y capaz que dejan algo ahí, o eso de que, bueno, llegué y ya salgo para la reunión y, bueno, quedaron algunas cosas, pero es ese desorden que vos decís, bueno, en un ratito lo ordeno, lo acomodo y ya está, en unos minutos. Y generalmente lo que se ve, que es el living, la cocina donde recibimos a veces las visitas, suele ser el lugar a veces más ordenado, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Esas zonas que están ahí, que no queremos que nadie vea, mejor cerrar la puerta. Digamos, hay un cierto desorden que es saludable, como les decía, que es del momento, que lo acomodo, pero hay otro desorden que es ese que mejor no lo quiero ni ver, que quede ahí tapado, que nadie lo vea. Si viene visita, cierro la puerta, no, ni mires, ni pases por ahí. Y no encuentro nada. Entonces, ese desorden, el que ya está más arraigado, es el problema, ¿no? De esas cosas que ya las dejo ahí en ese depósito y no sé ni qué hay, ni qué no hay, y a veces va quedando y se va empeorando. Y alguno puede decir, y bueno, ¿cuál es el problema, no? Nos justificamos diciendo, bueno, es mi desorden, y yo en mi desorden me entiendo. ¿Alguna vez alguien dijo eso o yo nomás lo dije? Yo en mi desorden me entiendo, vos dejame, yo sé que el papel del apunte, de la clase, de la universidad está ahí, en esa no me lo toques porque si me lo sacás, yo sé que está ahí. Pero a veces tenemos consecuencias de ese desorden, ¿verdad? Por ejemplo, tardar más tiempo en encontrar algo, ¿no? Nos preparamos para la reunión y que no encuentro algo y dónde quedó aquello y ya nos peleamos y discutimos con el marido y ya salimos enojados, le gritamos a los hijos. No, acá no pasa, ¿no? Quizás en otros lados. O a veces termino perdiendo en lo económico, ¿no? Porque compro algo y, si ya lo tenía en casa y no me di cuenta que ya lo tenía. Me pasó una vez que dije, ¡ay! ¿Por qué no revisé primero acá una medicación que tenía? Le tenía que comprar a mí, voy, compro y cuando llego a casa digo, ¡ay, si tenía! Y decís, pucha, perdí plata acá porque ya tenía esto por no tener eso en orden, ¿no? O productos que a veces tengo, no sé, en la heladera, en la alacena, que se vencen, después tengo que tirar. Es decir, hay consecuencias, ¿no? en ese desorden. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué le pasa a Emi? Estuvo viendo videos de Marie Kondo, del Feng Shui, nos va a mandar a ordenar la casa. Bueno, para los que no conocen, Marie Kondo es una organizadora, una mujer japonesa que estableció todo un sistema de orden y bueno, vendió libros, videos, todo, cursos, ¿no? Se debe haber llenado de plata haciendo eso. Y mucha gente, ¿no? Siguió su sistema y organiza la casa y hasta emprendimientos basados en su fórmula, ¿no? De cómo ordenar.
Lo más gracioso que después de un tiempo, cuando veía unas declaraciones que ella decía, cuando fue mamá, dijo, la verdad no era tan fácil, decidí dejar el orden a un lado porque no se puede. Así que ella misma, después de que todos habían comprado todas las cosas para organizar la casa, dijo, no, la verdad es que siendo mamá es muy difícil, así que mami, no se preocupen si no pueden tener la casa perfecta porque, bueno, si le pasó a ella. Entonces, bueno, sí, o sea, es obviamente necesario, hablando del orden de las cosas, de los objetos, sí, obviamente mantener cierto orden, el Señor nos manda, ¿no?, a tener una disciplina, a ser buenos mayordomos de lo que nos ha dado, pero quiero llevarlo al plano espiritual, ¿sí?, al plano espiritual, y que hagamos esta comparación. Y lo primero es entender el siguiente, que Dios es un Dios de orden. Dice Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando conocemos al Señor, Él va acomodando los pasos. Cuando vivimos en el mundo, como decía en Efesios, en oscuridad, cuando está oscuro no me puedo poner a ordenar, ¿verdad? Porque no veo nada, no sé dónde están las cosas. Pero cuando estoy en la luz del Cristo, empiezo a caminar con luz. Y empiezo a decir, es por acá. Estaba yendo para aquel lado, para el otro, y el Señor te va mostrando. Y Él va, dice, ordenando los pasos, va ordenando nuestro camino y lo va aprobando. Después 1 Corintios 14, 33 dice, Dios no es Dios de desorden, sino Dios de paz. Y viene hablando de ciertas cosas que ocurrían en la iglesia y en las que debían organizarse y ordenar. Y dice esta declaración, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Pensemos en lo que pasaba en la creación, ¿no? Ahí en Génesis 1, dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La tierra que estaba en un caos, ¿sí? El que vino a traer ese orden fue el Señor, su mismo Espíritu, moviéndose y trayendo un orden, su orden, para que pueda después estar la vida. El Espíritu Santo moviéndose, incubando la vida. Y lo primero que trajo, ¿qué fue? Luz. Ni siquiera está hablando acá de la luz del sol o de las estrellas, sino de la luz de Él, ¿sí? Trayendo luz y empezando a separar las cosas y acomodar todo para que se geste la vida. No podía haber vida en esa tierra desordenada y vacía. Y toda la creación está sujeta a un orden establecido por Dios. Lamentablemente nosotros los humanos rompemos ese orden, lo quebramos, afectamos la naturaleza, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, con los incendios que se están viendo, o tantas cosas en las que el ser humano ha intervenido o ha dañado, ¿sí?, ese equilibrio que tiene la naturaleza, y por lo cual en Romanos también dice que la tierra misma está gimiendo, esperando también la redención, porque nosotros la hemos afectado por el pecado. Hemos afectado incluso nuestra salud y un montón de cosas por romper ese orden. Pero las cosas naturales tienen un orden establecido para la vida. Ahora, si eso pasaba en la tierra, también eso es lo que pasa en nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, estábamos en oscuridad. Y si aún no lo conoces, te invitamos a poder tener este encuentro personal con Jesús. Quizás hay cosas que hoy decís, no entiendo por qué celebran a este Jesús, por qué cantan, por qué le alaban, de qué están hablando. Quizás decís, no lo entiendo, pero hay algo en tu corazón que te está diciendo, vení a mí. Y es el Señor Jesús que te está llamando y que Él quiere empezar a traer luz. Y va a hacerlo progresivamente. No te preocupes por lo que hoy no entendés, porque Él se va a ocupar de ir, como vimos ahí, organizando, ordenando de a poco tu camino. Y una vez que tengo
al Señor en mi vida, el Espíritu Santo viene a morar en mí y empieza a hacer y a generar ese orden de Él, ese proceso de transformación de la vida, de la mente, que va a traer vida, que va a manifestar su vida. Y renovar la mente, como decía antes, no se trata de acumular más información acerca de quién es Jesús, o más información bíblica, o más, historia o conocimiento, sino que tiene que ver con ir trayendo ese orden de Dios a mi vida, a mi ser, para que esa vida de Cristo se pueda manifestar. ¿Y cómo puedo traer ese orden de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O cuál es ese orden? Vamos a que me acompañen a Mateo 6, 25 al 34. Un pasaje muy conocido y que lo hemos leído muchas veces, pero es precioso y el Señor nos lleva a esto. Dice: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda atrás de todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Es hermoso este pasaje, estas palabras del Señor Jesús, porque realmente Él va a nuestro corazón y sabe que nosotros invertimos el orden y nos preocupamos. Ahí dice, la gente va detrás de todas estas cosas. ¿De qué? De la ropa, del vestido, de las posesiones materiales, de la preocupación, del mañana, ¿cómo voy a hacer para esto, para lo otro? Y Él sabe que nuestro corazón es así y que tendemos a eso. Y Él nos dice, ustedes no se preocupen. Dice, si las aves yo las alimento, si la hierba yo la sustento y se viste de una manera finísima, ¿no? Con elegancia, con todo. Dice, ¿cómo no voy a atenderlos a ustedes mucho más? Y su Padre Celestial ya sabe que tenemos necesidad de cada una de estas cosas. Dice, ustedes deben invertir esas prioridades, deben ordenar. Esto que hablábamos del orden. Tenemos ese desorden donde primero buscamos esas cosas de lo material, nos preocupamos y el Señor dice, no, eso no va primero. Primero viene el reino de Dios y su justicia. El Señor establece prioridades. Las prioridades que tenemos que tener en orden. Buscar primero el reino de Dios. El reino de Dios significa buscar su gobierno. Y su justicia es buscar sus leyes y principios. Y dice todas las demás cosas, ¿no? Las añadiduras. Es el fruto, es el resultado de buscar primero el reino y su justicia. Y yo buscaba una definición de gobierno, ¿no? Ahí también está. Dice, el gobierno es el conjunto de instituciones, estructuras de autoridad y personas que dirigen, administran y controlan el poder político de un Estado. Proviene del griego kibernein, que es pilotar un barco. Y un gobierno tiene un marco legal, el ejercicio del gobierno está limitado y regulado por la Constitución Nacional de ese país. Es decir, hablando humanamente, nosotros sabemos lo que es un gobierno,
se trata de una administración, ¿sí? Se trata de una autoridad. Y me encantó ver de dónde viene, ¿no? Esa palabra, de kibernein, que es pilotear un barco, ¿no? Es decir, acá lo que el Señor nos está diciendo, busquen el reino de Dios, busquen su gobierno, busquen que Él sea el que maneje el timón de su barco. ¿Quién está en el timón de tu barco? ¿Sos vos mismo queriendo llevar para un lado, para el otro, con el riesgo de poder naufragar o de no saber ni para dónde vas y quedar ahí dando vueltas? ¿O le dejás al Señor que Él sea el que gobierne? Decirle, Jesús, yo hasta acá traté de gobernar mi vida como yo pude, como me parecía, con mis ideas, y aún conociéndote muchas veces le dejamos un poquito el timón, pero nosotros tironeamos un poco, ¿no? No, Señor, ¿estás seguro que era para ahí? Me parece que era para el otro lado. Y tironeamos, ¿no? Y queremos ahí meter cuchara. Y el Señor dice, déjame a mí que yo tome el timón de tu vida, el gobierno de tu vida, que yo sea esa autoridad. Y a eso se refiere con buscar primero el reino de Dios. No es algo abstracto, no es algo solamente que lo cantemos. Es decir, es someternos a Él, es aceptar esa autoridad sobre nuestra vida y aceptar su ley, su justicia. Para poder estar en Él necesitamos su justicia en nosotros, sus leyes, sus mandamientos. Y esto nos habla de obediencia. Si nosotros estamos acá en un país donde hay leyes y las tenemos que respetar y cumplir, ¿y qué pasa cuando no las respetamos? ¿No? Por ejemplo, no sé, nos salteamos un semáforo en rojo o hacemos algo o un delito, ¿no? Vamos a tener consecuencias. Y el Señor dice, busca mis leyes, busca mi justicia. Nosotros somos justificados a través de Cristo, a través de su sangre. Él nos justificó para, como dice en Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, Él trajo su justicia, Él pagó la justicia que merecía, que Dios demandaba, para que nosotros seamos justos delante de Él y podamos estar en su presencia. Y realmente el entrar en su reino se trata de eso, de aceptar su autoridad, de aceptar lo que Él quiere hacer. Entonces, pensar, ¿estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mis finanzas, en el ministerio, en la iglesia, en todas las áreas? ¿Le estoy buscando a Él? El Señor decía algo muy lindo, ¿no? En Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa era una promesa del Antiguo Testamento. Y acá en Hebreos el autor dice, esto se cumple ahora. Donde nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos la palabra y lo tenemos a Él dentro nuestro para indicarnos cuál es su ley, las leyes en nuestros corazones, en nuestra mente, y poder andar según lo que Él nos guía. Entonces lo primero es que necesitamos para poder buscar su reino y su justicia es entrar en el reino. En Juan 3:5 dice, Jesús le habla a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay un reino, está el reino de Dios, pero necesitamos entrar con un nuevo nacimiento. No se trata solamente de saber acerca de Jesús, no se trata solamente de, bueno, vengo los domingos y cumplo, sino de entrar en un reino que no puedo ver con los ojos naturales, pero que cuando nazco de nuevo en el Espíritu, y esto es sobrenatural, y esto es obra de Dios que nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. O
sea, es tan grande este concepto que cuando Nicodemo lo recibe no entendía nada. Dice, pero ¿cómo? ¿Voy a volver a la panza de mi mamá y voy a nacer de nuevo? No estás entendiendo. Es nacer en el Espíritu. Y que podamos nacer en el Espíritu y guiar a otros a nacer en el Espíritu para poder ver el reino, para poder entrar. Y esto es con humildad también, porque Lucas 18, 17, Jesús dijo, de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Poniendo el ejemplo de la humildad, del creer, de esa fe sencilla. A veces nos complicamos tanto con conceptos, con cosas, con, le damos vuelta al asunto. Y el Señor dice, como un niño que cree, como un niño que es espontáneo, que no tiene vergüenza si tiene que cantar. Ahí vemos a veces los hermanos que comparten de sus hijos, ¿no? Que oran, que alaban espontáneamente, que quizás van y le hablan a una persona, le dicen, Jesús te ama, así con sencillez. Y eso es tan tremendo, ¿no? Porque el Señor nos está diciendo, sean así como los niños, para poder ver el reino, para poder entrar, para poder darnos cuenta de cuáles son esos principios que están en el reino. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir en el reino de Dios, que habría mucho para hablar de esto, ¿no? Es un reino que es completamente diferente, ¿no? Como en algunas canciones dicen, en el reino del revés, donde para ganar hay que perder. Mateo 16, 25 dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, si no es por el Espíritu, si no es por lo que Él hace en mí, no lo puedo entender. No lo podemos entender racionalmente ni con argumentos. Pero el Señor lo declara y es creerlo. El que quiere salvar su vida, la perderá, dice. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Y es eso, es perdernos en Él, gastarnos para Él, volcarnos a Él. Y vamos a ganar nuestra vida. No es una pérdida, sino que es una ganancia. Y daría para hablar mucho de lo que es el reino. Bueno, Ricky anteriormente ha hablado bastantes series acerca del reino. Cualquier cosa buscan en la página, prédicas acerca del reino, acerca de las parábolas. Todo Mateo, desde el capítulo 5, 6, 7, que es el Sermón del Monte, ¿sí? Son todas enseñanzas de Jesús acerca del reino. Después las parábolas, que parecen enseñanzas tan sencillas, tan pequeñas, pero son tan profundas que necesitamos como procesarlas, masticarlas. Y el Señor estaba dispuesto a darlos, pero no todos estaban dispuestos a recibirlo. Entonces el Señor hoy nos lleva a decir, bueno, renová tu mente, porque hay cosas que necesitas recibir del Señor, que si tu mente no está receptiva, no está como esa tierra fértil, no lo puedes recibir. Fíjense en Mateo 5, 1, ahí creo que estaba leyendo en un libro justamente que mencionaba lo de las bienaventuranzas y hacía notar algo el autor que me pareció muy interesante, que es esto, dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Y este autor mencionaba esto y decía, fíjense este detalle. Estaba toda la multitud, pero Jesús subió, dice. ¿Y quiénes subieron ahí? Los discípulos. Los discípulos tuvieron que subir también y acercarse para escuchar la enseñanza. Y ahí dice que él empezó a enseñarles. Es que esa no era solo información, era transmisión de vida, transmisión de principios, una impartición que es como perlas preciosas que no era para tirarlas así nomás y que bueno, cayeran donde cayeran. No, era algo especial que el Señor quería revelar, un tesoro. Y solamente aquellos que estuvieron dispuestos a subir, por eso ahí le puse, sube al monte. Hay cosas que el Señor te quiere revelar mucho más profundas.
pero es necesario que subas al monte, que hagas ese, como hicieron los chicos, ¿no? Ir a un retiro, ir a un campamento. Son acciones que nos hacen salir de nuestra comodidad, a veces invertir incluso tiempo. Vimos los chicos andaban vendiendo cosas, haciendo, ¿no? Un esfuerzo para poder. Y uno dice, bueno, pero si acá también Dios te puede hablar. Sí, obviamente, Dios nos puede hablar en todo lugar, pero hay veces que necesita sacarnos de una comodidad o apartarnos para poder hablarnos tranquilo y revelarnos cosas, ¿no? Apartarnos un tiempo para ayunar, para orar, para buscar al Señor de una manera especial. Eso es subir al monte. Esa enseñanza que el Señor daba no era algo más de la religión de ese momento. No era una enseñanza de los hombres. Era una enseñanza espiritual del mismo cielo. Y si ustedes lo leen, después les invito a que puedan leer, comienza con las bienaventuranzas y dice, felices los que lloran. ¿Cómo felices los que lloran? ¿O está llorando porque está triste? No, pero dice, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices cuando te persigan por mi causa y hablen mal de vos y te maltraten y te persigan. Felices. Wow. Eso choca con nuestro intelecto, con nuestra idea preconcebida. ¿Cómo feliz si me está maltratando? Pero es porque estás viendo algo mayor de lo que te está pasando en esa circunstancia. Dice después, comienza a hablar en esos capítulos acerca de ser la sal y de ser la luz, acerca de la ley que él vino a cumplir, ¿sí? Que dijo que necesitaba cumplir la ley. Habla acerca de los mandamientos, pero no para cumplirlos como algo externo, como algo religioso, como algo ritual, sino que él iba más profundo al corazón, ¿no? Les decía, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio, pero yo le digo que si ya pensás, si ya mirás en tu corazón, ya estás pecando en tu corazón. Y así con cada una de las cosas como que les iba subiendo un poco más, profundizando, ir no solo a, me comporto bien, ya está. No, pero ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo está tu corazón, tu mente? ¿Está realmente conectada con Él? Les habla tantas cosas, ¿no? Del perdón, del amor a los enemigos, acerca del dar, acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y en todo ese contexto de todas esas enseñanzas tan hermosas, les dice, no se preocupen por las cosas terrenales de la vida. El Señor ya sabe, su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad de estas cosas. Ustedes preocúpense de una sola cosa, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero no invirtamos, ¿no? Ricky, la prédica pasada, nos decía, ¿no? Citaba este versículo de Colosenses que dice, pongamos la mira, ¿en dónde? En las cosas del cielo y no en las de la tierra. Tener ese verdadero enfoque. Pero nosotros una y otra vez como que cambiamos el orden. O no, o a mí nomás me pasa. No, decimos, yo en mi desorden me entiendo. Que el Señor que me entienda así, como que me entienda así. Pero cuando el Señor entra a la vida, comienza a traer ese orden. Y a veces hay esos espacios en nuestra vida, como les decía antes, que nos cuesta dejarle al Señor que ingrese y que revise, ¿no? Capaz que por vergüenza, muchas veces, por miedo o hasta por pereza, ¿no? Pero hay cosas que necesitamos afrontar. Y este es tiempo que el Señor nos lleva a decir, subí al monte y empecemos a revisar esas cajas, a revisar esas cosas que estás posponiendo, porque necesitamos comenzar a trabajarlas. Ahí poné la siguiente. Renovando la mente en Cristo, ¿no? Esas cajas
que alguna caja quizás se llama asuntos del pasado, ¿no? Sin resolver, que los dejamos ahí. O como decía Andrés, cosas que no entiendo todavía, pum, las dejo en una, ahí, archivada. Heridas, personas a las que tengo que perdonar, malos hábitos arraigados, miedos, preocupaciones, prioridades equivocadas. Una caja grande ahí que se llama mis propias opiniones. Ustedes imagínense etiquetas en cada una de esas, ¿no? Mi manera de pensar, mis costumbres. Y las dejamos ahí archivaditas. Mientras lo de ahí nomás se vea bien, mientras me vea presentable un poco, ya está, eso lo voy dejando. Pero el Señor quiere que empecemos a abrir esas cajas. Pero no solos, no es nosotros, es el Señor. Donde de pronto te empieza a incomodar y te dice, che, a ver esta caja, ¿qué hay acá? No, Señor, no mires ahí. No, me encanta esta caja, pero está toda sucia. No, pero ya me aferré a esto. ¿No les pasa que siempre hay algo que nos cuesta tirar, ¿no? Que decimos, esa remera ya tiene 10 años. Bueno, pero la tengo ahí. No la quiero tirar. Y el Señor nos dice, ¿no? Romanos 12, uno que lo hemos mencionado creo que todos estos domingos. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, sacrificio vivo se refiere a esto, a que hay una entrega, a que es algo que duele generalmente, a dejar aquellas cosas a las que aún me aferro. No, el otro día hacíamos chistes ahí con los chicos en el campanario, aferrados ahí al toro mecánico. Decía, cuando me aferro a lo que el Señor ya me pidió que dejara. Decía, se me quedó grabado. Si nos aferramos, lo que ya sabemos, porque creo que todos lo sabemos en realidad, pero hacemos la vista gorda. Y el Señor quiere que empecemos a dejarle actuar. Venimos hablando de cambio de mente, de transformación, pero no nos sirve nada saberlo de teoría, si no vamos a la práctica y le decimos, bueno, Señor, sí, te doy permiso, abramos esta caja y empezá a sacar y mostrame, ¿no? Y ese es el sacrificio, por eso es un sacrificio, sacrificio vivo, que es todo el tiempo, ¿no? Que es rendir eso a Él en el altar y que Él pueda renovarnos. Hay cosas que a veces hay que desechar, otras que reacomodar. Nos pasaba esta semana ordenando cosas ahí, ¿no? Sacando, no, esto ya hay que tirar, no, esto no sirve. No sabía que estaba acá. Otras recuerdos, ¡ay, qué lindo! ¿Te acordás cuando fuimos a tal lado? ¡Ay, qué recuerdos de aquella época! Bueno, y un montón de cosas, ¿no? Pero a veces no todo es para tirar, pero hay cosas que a veces hay que reacomodar o que a veces hay que volver a sacar, ¿no? Que el Señor quiere decir, esto es una perla que la dejaste ahí olvidada. Vamos a recuperarla. Muchos de ustedes son testigos y lo hemos vivido como iglesia, hemos sido parte, ¿no? De transformaciones que el Señor también hizo con nosotros como iglesia, en nuestra forma. ¿Cuántas veces íbamos para un lado, ¿no? Y Ricky a veces ha dicho, a ver, hermanos, vengan los líderes. Miren, hasta ahora veníamos por acá, pero el Señor está mostrando esto. Y ojo, no estamos hablando de una nueva revelación extraña, de que no, todo lo que está en la palabra. Pero muchas veces hemos aprendido cosas que quizás no estaban tan bien, o por costumbres, por tradiciones, hacemos las cosas de una manera o las entendemos de una manera y de pronto el Señor te dice, pará, fíjate, porque no es tan así como vos pensás, es por acá. Wow, y realmente, y no es fácil, te llega hasta a doler la cabeza
y literal, dolor de cabeza, ¿no? Como que sentís que el Señor te empieza a acomodar y tenés que renunciar. No, pero yo siempre pensé que era así. Sí, pero fíjate, ¿qué dice la palabra? No dice eso. Y bueno, ahí hay que decidir, decisiones radicales, decisiones, ¿no? El Señor está marcando. Y es hermoso cuando el Señor hace esto porque nos trae libertad. Nada de lo que Él hace es para esclavizarnos o para perjudicarnos, sino todo lo contrario. Es para sacar lo mejor, para traernos libertad, para darnos paz, porque no hay nada mejor que estar en lo que Él quiere. O muchas cosas que decís, bueno, no estabas tan mal, no es que estaba errado, pero estabas en este nivel y yo te quiero llevar a un mayor nivel de entendimiento. Te quiero llevar a una profundidad en la que no estabas, ¿no? Como en la escuela, cuando ahora no se llevan las materias, los chicos, ahora se van a intensificar. Entonces, ahora no desaprobamos, sino que intensificamos. Entonces, el Señor quiere a veces decir, bueno, está bien, no estaba mal, pero hay que intensificar, hay que profundizar en esto que por ahí venía medio flojo y poder crecer de esa manera en madurez. Y todo esto lleva tiempo. Si vivimos a las apuradas, vamos dejando esas cosas, ¿no? Pendientes y no las trabajamos. Y sin darnos cuenta se va como acumulando y cada vez es peor. Y lleva entrega, lleva renuncia, lleva oración, ayuno, sentarnos y decir, Señor, realmente esto que estoy entendiendo. Buscar dentro del cuerpo también la ayuda, quienes nos puedan enseñar, guiar, ¿no? Porque no lo hacemos solos, es en el cuerpo. Y ese orden que Él nos va transformando, va dando lugar a la vida que Él quiere manifestar, a esa vida abundante que Él nos da. Vamos a leer por último, acompáñenme a buscar Filipenses 3, del 7 al 14, y con esto vamos a ir terminando. Y algo me spoilearon ahí en el Campa, me parece que hablaron de esto. Cuando a mí me contaba un poco lo que hablaban, digo, bueno, todo más o menos tenía pensadas estas cosas para hablar y bueno, el Señor quiere repetirlas. Confirmación. Filipenses 3, del 7 al 14. Si los músicos después también quieren ir pasando, vamos a estar terminando con esto. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que queda atrás, de lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, todo lo que yo estimaba como ganancia. Él tenía sus cajas de la religión, sus cajas de todo lo que él había aprendido, de todo su reconocimiento, de todo lo que él era, incluso su propia identidad. Y él dijo, todo eso eran cosas valiosas, eran cosas buenas, eran cosas que le habían costado. Pero él dice, eso
por más valioso, por más lindo, por más bueno que sea, es basura. Y lo considero como basura comparado a ganar a Cristo. Porque no hay nada mejor, no hay nada que se compare. Todo como pérdida. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. El poder traer ese orden en nuestra vida, poder ponerle la prioridad en Él, tiene que ver con lo más importante y lo mejor que es conocerlo a Él. Acá Pablo decía, la meta, lo vimos con los también, ¿no? El premio del supremo llamamiento, ¿cuál es? Es Cristo, es Él, y no hay algo mejor. Quizás en este mundo a veces nos afanamos en querer alcanzar logros, y no está mal, como decíamos, poder crecer en varios ámbitos. No está mal anhelar cosas, pero nuestra meta es Él. Y nada de lo que haya en este mundo merece la pena que no sea Él, que no nos lleve a Él. Cuando Él dice, lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿No? Que si me están buscando, me encuentren ¿dónde? En Él. Que nos encontremos en Él. Que si yo te busco a vos, a cada uno, te encuentre en Él. Quizás hasta en la iglesia muchas veces nos afanamos en reconocimiento o en avanzar. ¿Quién es? A ver, yo soy el líder de esto, de aquello. O a ver, quién hace más, quién hace menos. Esas son cosas, como dice, que las busca la gente del mundo. Nosotros en lo que nos tenemos que preocupar es en buscar a Cristo, es en buscar su reino. Lo demás vendrá añadido. Y si Él quiere que seamos famosos y todo el mundo nos vea, nos escuche, lo va a hacer Él. Y si no quiere, también. Porque no somos más importantes en el reino por cuántos likes tenemos. La gente hoy se afana en mostrar en las redes la vida perfecta. Y dónde viajó, y qué hizo, y qué lo otro. Pero no sabemos a veces el detrás de todo eso. Y es muy lindo viajar, y si tenés la oportunidad, hacelo, y es muy lindo compartir. Y no hay problema. Pero que ese no sea mi motor, que ese no sea mi prioridad. Esas son cosas pasajeras y terrenales, y no está mal disfrutarlas. Pero que nuestro objetivo, nuestra meta, sea Él. Y aun si tuviéramos que dejar todo, que estemos dispuestos por ganarlo a Él. Hay hermanos que han perdido sus propias vidas, literalmente, han muerto por Cristo. Los primeros cristianos, los discípulos, después fueron apóstoles, cada uno murió entregando su vida a Cristo. Pablo, que decía esto, fue ejecutado por seguir, fue preso primero y ejecutado por seguir a Cristo. Y muchos hermanos hoy que están siendo perseguidos y que a veces tienen que dejar su casa, su familia, todo por seguir a Cristo. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Por Él, para ser hallados en Él, para ganarlo a Él. Él es la prioridad, Él es el premio, Él es la meta. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque vos nos invitás a poder, Señor, mirarte a ti. A poder, Señor, ordenar nuestra mente, nuestra vida, según tus prioridades, según tus valores, tus principios, Señor. Y queremos que vos seas el centro, Señor. El centro de nuestras vidas, el centro en la iglesia, en nuestras familias, en todo lo que hagamos, Señor, y en todo lo que somos.
Señor, queremos aprender de ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que comiences a moverte en medio nuestro, trayendo orden, trayendo luz, trayendo vida, Señor. Porque sin ti estamos en oscuridad, sin ti estamos muertos. Pero, Señor, tú nos has dado vida. Y, Señor, vos nos estás invitando a sentarnos a tu mesa y cara a cara, Señor, poder guiarnos. Sé que quizás este mensaje sea para seguirlo meditando, Señor. Eres tú el que hace la obra, Señor, no nosotros. Señor, queremos estar dispuestos a tomar esas decisiones, Señor, de dejar lo que tú nos pidas dejar, de enfocar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo y glorificarte a ti, Señor. Trae revelación en esta noche, Señor. Espíritu Santo, comienza a hablar, Señor, a cada uno. Te pedimos perdón, Señor, por aferrarnos a aquellas cosas, Señor, por no darte lugar. Te pedimos perdón. Y te damos el permiso, Señor, para comenzar a transformar nuestra mente y corazón, Señor. Tú eres digno de gloria y de honra, Señor. Queremos que tú seas nuestro todo, que solo te miremos a ti, Señor. Digno eres, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.